Hola a todos, bueno, continuamos con el segundo video asociado a lo que es el uso del framework Hibernate. Ya en el video anterior explicamos el esquema de configuración que nosotros íbamos a seguir para establecer, digamos, la comunicación en un proyecto con la base de datos empleando este framework. Ya, ahora en este video vamos a centrarnos más bien en aspectos prácticos, de tal manera que mejore la comprensión sobre lo que explicamos a nivel de teoría en el video anterior. ¿Ya? Bueno, aquí ya tengo, digamos, lo que es la conexión, digamos, con MySQL, que es el motor con el que voy a trabajar acá en estos videos para ir explicando. Supuestamente acá tengo instalado, digamos, WAMP principalmente. Acá lo podemos ver, ¿cierto? Que está activo. Y bueno, dentro de lo que es WAMP, ¿no es cierto? Tenemos phpMyAdmin. Ya, WAMP normalmente nos permite instalar en Windows lo que es el servidor Apache que necesitamos, MySQL, PHP, ¿no es cierto? Pero bueno, la PHP en este caso no lo vamos a ocupar propiamente tal. Lo que sí necesitamos ocupar es MySQL como motor de base de datos. Bueno, entonces aquí phpMyAdmin principalmente nos permite crear, digamos, y gestionar las bases de datos de una manera más simple, no directamente a través de comandos, sino que más bien a través de un entorno gráfico. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer acá primero es crear una nueva base de datos. Aquí le voy a colocar base Hibernate, ¿ya? Como nombre a lo que es la base de datos. ¿Ya? Aquí voy a crear la base de datos. Aquí debiera aparecerme. Ahí ya la tengo creada. ¿Ya? Aquí voy a crear, digamos, una nueva base de datos que se llama persona, la cual va a tener principalmente 6 campos. ¿Ya? Lo que vamos a desarrollar como aplicación de ejemplo del uso de Hibernate es principalmente una agenda de contactos, ¿ya? Principalmente que rescate algunos datos sobre una persona. ¿Ya? Aquí vamos a definir algunos campos, por ejemplo el ID, digamos, de la persona, que vamos a definir como clave primaria del modo autoincrementable. ¿Ya? Por otra parte necesitamos definir el root, vamos a definir también el nombre que tiene la persona, teléfono fijo como entero. Bueno, en el caso del root, varchar, digamos, de un tamaño que nosotros creamos que sea conveniente. Por ejemplo, de 15 dígitos yo creo que es suficiente. Nombre, por ejemplo, de 20, teléfono fijo, celular, que en este caso puede ser, digamos, de un tamaño entero, no, acá no es necesario especificar el tamaño, digamos. Y por último, un email. Aquí dentro del email, digamos, varchar, y aquí nosotros podemos dar un tamaño que nosotros consideremos pertinente, por ejemplo 25. ¿Ya? Aquí vamos a dejarlo un poco más grande, digamos, por si colocamos nombre completo. ¿Ya? Entonces aquí ya tenemos definido este tema. Acá solamente después damos en guardar. Ahí está, base Hibernate creada. ¿Ya? Entonces si le damos en examinar, ¿qué es lo que debiera aparecernos acá? Esto debiera aparecernos, digamos, la estructura propiamente tal, ¿no es cierto? Aquí la vemos, sobre los campos que nosotros definimos sobre la base de datos. Fíjense aquí que definimos como no nulo los campos. También podríamos haber dicho que admitía nulo. Esto es importante considerar, sobre todo después cuando trabajemos con la base de datos dentro de la aplicación por medio de Hibernate. ¿Ya? Entonces aquí tenemos definido nuestra base de datos. ¿Ya? Siguiente paso. En este caso, si se fijan, estoy ocupando NetBeans 7.3. Ya, el siguiente paso, como nosotros necesitamos comunicarnos con la base de datos, obviamente aquí lo que vamos a crear es la comunicación con ella propiamente tal. ¿Ya? Fijarse acá que tengamos instalado el MySQL Server. ¿Ya? Si no les aparece, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí nos vamos a nueva conexión, seleccionamos MySQL Connector JDriver, ¿no es cierto? Nos vamos a siguiente. Aquí nos va a pedir, ¿no es cierto?, algunos datos, por ejemplo el host, que en este caso estaríamos hablando, estamos trabajando solamente a nivel local, ¿ya? Localhost, puerto 3306, MySQL. Como estoy trabajando con WAMP, por defecto toma clave root y password solamente vacío, ¿ya? Obviamente aquí nosotros podemos después editar esto para establecer un usuario y un password, ¿ya? Pero obviamente no es el caso, digamos, de este video. Podemos hacer una prueba para lo que es la conexión. Ya, obviamente aquí voy a cancelar, pero en el caso que ustedes, digamos, no les apareciera acá el MySQL, le dan en finalizar.
¿ya? Porque como ya tengo creada, digamos, el conector, no es necesario acá, digamos, hacer esos pasos. Entonces les explico para las personas que no les aparece. ¿Ya? Entonces aquí debiera aparecernos la base de datos que nosotros creamos. Si se fijan, ahí está. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Botón derecho, conectar. Aquí ¿no es cierto? Nos va a pedir el usuario y el password, digamos, de MySQL para establecer la conexión. Le damos y si se realizó de manera correcta, si se fijan acá me aparece JDBC, MySQL, ¿cierto? La base de datos, ahí me aparece, base de datos Hibernate, ¿cierto? Tabla, persona, ¿cierto? Y ahí, ¿cierto? Me aparece, si se fijan, los campos, ¿ya? Aquí nosotros podríamos, digamos, ver los datos, como en este caso no hay nada, si hacemos un serial asterisco no nos aparece nada, ¿ya? Pero si tuviésemos datos ingresados a la base de datos deberían aparecernos acá las tuplas, ¿ya? Solamente para, digamos, probar la comunicación, ¿ya? Entonces ahora ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros en NetBeans? Nos vamos a crear un nuevo proyecto, en este caso es un Java Web, le damos en siguiente, y aquí, ¿no es cierto?, definimos un nombre para el proyecto. Por ejemplo, le voy a colocar acá Agenda Hibernate, ¿ya? Por darle, digamos, un nombre al proyecto, ¿ya? Siguiente. Bueno, aquí es importante también entender que nosotros podemos trabajar con distintos servidores de aplicaciones, ¿ya? Podemos trabajar con Glassfish, que es el, digamos, el servidor de aplicaciones por defecto que viene en NetBeans, ¿ya? Open source, por lo tanto no debiéramos tener problemas para poder ocuparlo, ¿ya? El caso también del Apache Tomcat, que se puede instalar, digamos, por separado, también es open source y nos podría permitir trabajar con un proyecto web, ¿ya? En este caso voy a seleccionar el Apache Tomcat, ¿ya? No, dejémoslo en Glassfish, que es el que comúnmente viene instalado, ¿ya? Java 6, le damos acá en siguiente, y si se fijan, acá nos dice sobre qué framework nosotros necesitamos incorporar en nuestro proyecto web. Si nosotros, bueno, aquí, ¿no es cierto?, aparece Spring, que es un framework que nos permite trabajar principalmente en lo que es la capa de lógica de negocio, Java Server Face en la capa de presentación, lo mismo que Struts, Hibernate, que es el que nos permite trabajar la capa de persistencia. Ya, si no les llega a aparecer acá, digamos porque tiene una versión más antigua de NetBeans, lo tienen que hacer, ¿no es cierto?, de otra manera. Ya, bueno, si aquí se fijan, seleccionamos, nos pide inmediatamente el driver y, ¿no es cierto?, el dialecto en este caso sería, si nosotros estamos trabajando con MySQL, ya, ese base Hibernate, ese es el nombre, si se fijan automáticamente cambia el dialecto MySQL, entendiendo que nosotros vamos a trabajar con ese sistema gestor de bases de datos relacionales, ¿ya? Pero si no lo seleccionamos acá, vamos a ver ahora cómo poder incorporarlo de manera, digamos, personalizada en nuestro proyecto. Entonces, para eso debiéramos ir acá a librerías. Si fijan, aquí me apareció mi proyecto, Agenda Hibernate. Librerías, agregar librería, y acá, ¿no es cierto?, debiéramos buscar las librerías, digamos, de Hibernate. Bueno, libraries en realidad es bibliotecas en inglés. Ya, comúnmente se malentendió el concepto y se trata, digamos, como librería o biblioteca de manera indiscriminada, aunque la traducción correcta debería ser biblioteca, ¿ya? Hibernate, en este caso, debiéramos buscar acá que nos apareciera. Ahí está, Hibernate. Agregamos esas dos librerías y debieran estar presentes en nuestro proyecto. Entonces, ahora nosotros debiéramos configurar los pasos que habíamos definido en la presentación anterior para poder hacer uso del framework, ¿ya? Entonces, si se fijan, ya cumplimos con el primer paso, que era importar la librería al proyecto. Ahora lo que necesitamos es crear los archivos de configuración en el proyecto NetBeans. ¿Qué vamos a hacer? Principalmente nosotros, dentro de lo que son los source package, nos vamos a ir al paquete por defecto, y aquí vamos a ir a la pestaña otro, nos vamos a Hibernate, y acá en Hibernate vamos a seleccionar el llamado Hibernate Configuration Wizard, que es el primer archivo que nosotros vamos a trabajar, ¿ya? Como dice acá, si se fijan, crea una configuración para un archivo de configuración de Hibernate con la extensión cfg.xml,
y que obviamente nos permite, también permite registrar bibliotecas de Hibernate con el proyecto, ya, si no es que no estuviesen registradas, ya. Entonces aquí, si se fijan, no aparece el nombre Hibernate CFG, ese nombre deberíamos dejarlo intacto. Vamos a siguiente, y aquí nos va a pedir algunos datos sobre la conexión. Por ejemplo, acá deberíamos seleccionar nuestra base de datos que habíamos creado, el dialecto MySQL. Si se fijan, es lo mismo que me apareció al principio cuando traté de hacerlo directamente al momento de configurar con el asistente el nuevo proyecto, ¿ya? Lo hicimos ahora de manera externa para poder explicar también cómo se podía hacer para las personas que no le aparecía en el asistente por tener una versión más antigua de NetBeans, ¿ya? Entonces, finalizar, y acá, ¿cierto?, se demora un poco. Como se fijan, nos aparece inmediatamente todo lo que son, por ejemplo, las propiedades del conector de base de datos Java, ¿cierto?, JDBC. Se fijan, nos establece, digamos, todo lo que es el driver, el URL, el user, el password también podría habernos aparecido acá, y otros elementos que en el fondo nosotros vamos a necesitar agregar posteriormente. Si nos vamos acá a la opción de Source, o en versión antigua de NetBeans XML, debiera aparecernos acá el archivo de configuración con el código que se generó de manera automática. Específicamente acá se habla, ¿cierto?, si se fijan, de un Session Factory, o una factoría de sesiones, y aquí hay una serie de propiedades que podemos ir viendo. Por ejemplo, todo lo que es el dialecto, digamos, o el lenguaje que se va a ocupar, de MySQL, el driver propiamente tal, el URL, el user, incluso aquí podrían habernos aparecido otras propiedades, o nosotros las podemos ir agregando, ¿ya? En ese sentido acá también se pueden ir agregando algunas propiedades que se pudiese llegar a necesitar en la medida que nosotros vayamos conociendo de una mejor manera este framework, ¿ya? Entonces, si fijan, aparecen una serie de propiedades. Por ejemplo, esa ChooseSQL es para mostrar la operación SQL que estamos realizando sobre Hibernate en algún momento. Definir, por ejemplo, lo que son los pools de conexión, digamos, dentro de lo que es Hibernate. También es posible aquí establecerlo a nivel de configuración XML, ¿ya? Entonces lo vamos a dejar solamente de esta manera por ahora, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo estamos con el tiempo, lo que alcancemos. Si no, el resto lo vamos a tener que ver en el siguiente video. Bueno, como estoy subiendo los videos, digamos, a YouTube, aquí estoy considerando solamente los 15 minutos que debiéramos tener para este video, ¿ya? Entonces el siguiente archivo que nosotros necesitamos configurar acá es este llamado Hibernate Reverse Engineering Wizard, ¿ya? Y este archivo lo que hace es lo que se llama la ingeniería inversa, es decir, nos va a permitir obtener principalmente tabla por archivo que se va a generar acá. Entonces acá, si se fijan, nos aparecen las tablas. Si hubiésemos tenido dentro de lo que es el modelo de datos más tablas, obviamente nos hubieran aparecido aquí todas las tablas que están presentes en el modelo. Como acá solamente tenemos personas, agregamos esa tabla y aquí, ¿no es cierto?, le damos, si se fijan, incluir la relación entre tablas. Por ejemplo, si hubiesen clave foránea, nosotros deberíamos seleccionar esa opción. Y si se fijan, automáticamente acá nos crea lo que es este archivo de ingeniería inversa, principalmente señalando lo que es el catálogo, en este caso el nombre de la base de datos, y las tablas, digamos, que van a ser mapeadas posteriormente, ¿ya? Entonces aquí, si se fijan, nosotros estamos cumpliendo, ¿dónde está aquí? Acá está. Establecer, digamos, el archivo de correspondencia entre tablas, que es el Hibernate Revenge.xml, ¿ya? Entonces, eso sería lo que vamos a tener por ahora en este video. En el siguiente video vamos a ver todo lo que es el tema de generar el objeto Java, el POJO y el archivo de configuración a partir de lo que ya nosotros habíamos definido anteriormente, la configuración respecto de la comunicación con la base de datos y lo que es el archivo de ingeniería inversa. Entonces lo dejamos hasta acá. En el siguiente video continuamos configurando nuestro proyecto. Eso sería.